A ver, ¿y si tener aire limpio o un clima estable no fuera solo un deseo, sino un derecho? Un derecho legal de verdad. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un viaje por la increíble evolución del derecho ambiental internacional, o sea, las reglas del juego que se están escribiendo a nivel mundial para proteger nuestro planeta. Vamos a pararnos a pensar en esto un segundo. ¿Qué pasaría si proteger el medio ambiente no fuera solo bueno, una buena idea, sino un derecho humano fundamental? Un derecho que se puede ir a reclamar ante un tribunal. La cosa cambia, ¿eh? Pues durante muchísimas décadas la respuesta a esa pregunta era un no rotundo. Pero ojo, porque el panorama legal en todo el mundo está dando un vuelco radical. Y esta es la historia de ese cambio, de cómo hemos pasado de las buenas intenciones a tener herramientas legales de verdad. Venga, pues vamos al lío. Para entender bien a dónde estamos llegando, primero hay que mirar atrás, ver de dónde partimos. Empecemos por la base, por los cimientos de todo esto, los primerísimos grandes acuerdos que se firmaron para proteger la naturaleza. Y para empezar, un dato que es brutal. El 40% de todas las especies del mundo dependen de los humedales para vivir y para reproducirse. Con una cifra así sobre la mesa se entiende perfectamente por qué los primeros pasos legales se centraron justo ahí, en proteger estos sitios. Es que son literalmente las guarderías del planeta. Y aquí está una de las claves, porque, a ver, cuando pensamos en un humedal, igual se nos viene a la cabeza un pantano y ya. Pero no, es mucho más que eso. La Convención de Ramsar, que es de 1971, y fue el primer gran tratado medioambiental de la era moderna, usó una definición súper amplia. Incluía de todo, desde marismas hasta arrecifes de coral. Ya se estaba reconociendo el valor ecológico tan inmenso y variado que tienen. Aquí vemos la primera gran evolución, el primer gran salto. Se pasó de proteger sitios concretos, como los humedales de Ramsar, a tener una visión muchísimo más grande, más ambiciosa. Esto llegó con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ya en 1992. El objetivo ya no era salvar un ecosistema aquí o allá, sino proteger, toda la red de la vida, ¿no? La biodiversidad a todos los niveles, desde un gen hasta un ecosistema entero. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión, un giro radical, porque dejamos de hablar solo de proteger la naturaleza como algo que está ahí fuera, ¿sabes? Y empezamos a hablar de un derecho humano, un derecho fundamental. A ver, durante muchísimo tiempo la lógica era puramente práctica. La naturaleza era como nuestra despensa. La cuidábamos porque nos daba cosas, recursos para vivir, para nuestra salud, para nuestro bienestar. ¿Y qué pasaba? Que si algo no afectaba directamente a las personas, pues su protección, legalmente, no era una prioridad. Pero entonces, llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Emitió una opinión consultiva, la OC 2317, que fue, un auténtico terremoto legal. Y la frase clave es esta, que vemos. Por primerísima vez, un tribunal internacional de este calibre decía que los elementos del medio ambiente, pensemos en un río, un bosque, merecen protección por sí mismos. O sea, que tienen valor por el simple hecho de existir, da igual si nos son útiles a los humanos o no. Así que el punto clave es este y es importantísimo. De repente, ya no hacía falta demostrar que la contaminación de un río, por ejemplo, te estaba poniendo enfermo para poder defenderlo. No. Se reconoció que existe un derecho humano a un medio ambiente sano que es independiente, que es autónomo, un antes y un después a nivel legal, Claro, reconocer un derecho está muy bien, es un paso de gigante. Pero, ¿cómo se hace que se cumpla? Porque un derecho sin herramientas para defenderlo, al final es solo papel mojado. Pues vamos a ver ahora cómo se crearon esas herramientas. Y aquí es donde entra en juego el Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado de este tipo para América Latina y el Caribe, y es básicamente el manual de instrucciones, el cómo se hace para que la gente de a pie pueda exigir que se cumpla su derecho a un medio ambiente sano. Este acuerdo se sostiene sobre 3 patas, 3 pilares que están conectados entre sí. Son los llamados derechos de acceso. El primero, derecho a la información, o sea, a saber qué está pasando. El segundo, derecho a la participación, a poder dar tu opinión y que se te escuche en las decisiones que se toman. Y el tercero, que es clave, el derecho al acceso a la justicia, es decir, poder ir a un tribunal si los otros 2 derechos no se respetan. Los 3 juntos son como un círculo que le da poder a la ciudadanía. Y esto que viene ahora es algo pionero, no se había hecho antes en un tratado así. El Acuerdo de Escazú incluye, por primera vez, artículos específicos para proteger a las personas y a los grupos que defienden el medio ambiente, porque se reconoce, por fin, los riesgos gigantescos a los que se enfrentan. Es una medida de protección, es que es absolutamente fundamental. Vale, recapitulemos. Ya tenemos un derecho autónomo y tenemos las herramientas para defenderlo. Parecía que estaba todo, ¿no? Pues no. El marco legal tuvo que subir de nivel, evolucionar otra vez. ¿Por qué? Para poder hacer frente a la mayor amenaza de todas, la amenaza de nuestro tiempo. A ver,
El derecho a un medio ambiente sano es un concepto súper potente, pero es general. La emergencia climática es un bicho diferente, es un problema global, es acumulativo, y la urgencia no la ponemos nosotros, la pone la ciencia. Y todo esto exigía que las obligaciones de los países fueran mucho más concretas, mucho más directas y sobre todo mucho más contundentes. Y aquí se ve perfectamente ese salto evolutivo del que hablamos. Pasamos de esa opinión anterior, la OCE 23, que hablaba en términos generales de prevenir, a esta nueva, la OCE 32, que ya usa el lenguaje específico del clima. Habla de mitigación y de adaptación. Pero lo más importante de todo es que obliga a los estados a que sus acciones se basen en la mejor ciencia disponible. ¿Y eso qué es? Pues para entendernos lo que dicen los informes de los grandes expertos como los del IPCC. Y con esto llegamos ya a la vanguardia absoluta del derecho internacional, porque esta nueva opinión no solo crea un derecho a un clima sano, no, va mucho más allá. Plantea que la obligación de evitar un daño climático irreversible podría ser una norma de jus cogens. ¿Y qué significa esto? Pues que sería una norma imperativa, una regla suprema que está por encima de cualquier otro tratado o ley. Una obligación para absolutamente todos los países del mundo. Es, para que nos hagamos una idea, el nivel más alto de protección legal que existe. En resumen, hemos visto un viaje increíble, desde proteger unos humedales concretos hasta consagrar el deber de proteger todo el sistema climático del planeta como una obligación legal suprema. El marco jurídico está ahí, las herramientas existen y son más fuertes que nunca. La gran pregunta que queda ahora en el aire y con la que terminamos es ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Cómo las vamos a usar?